Bakhtin. La palabra en la novela. Y la superación en el estudio del arte literario de la ruptura entre el formalismo abstracto y el tideologismo, también abstracto, constituye la idea conductora del presente trabajo. La forma y el contenido van unidos en la palabra entendida como fenómeno social, social en todas las esferas de su existencia y en todos sus elementos, desde la imagen sonora hasta las capas semánticas más abstractas. Esa idea ha hecho que prestemos una atención especial a la estilística de género. La separación del estilo y lenguaje de género ha conducido, en medida importante, a que se estudien solamente los sonidos individuales secundarios y de orientación del estilo, al tiempo que se ignora su tonalidad social principal. Los grandes destinos históricos del discurso artístico, ligados a los destinos de los géneros, han sido ocultados por los pequeños destinos de las modificaciones estilísticas vinculadas a artistas individuales y a determinadas corrientes. Por eso la estilística no tiene modo de abordar filosófica y sociológicamente sus problemas, se ahoga en detalles sin importancia, no sabe descubrir los grandes destinos anónimos del discurso artístico, no es capaz de ver más allá de las mutaciones individuales y los cambios de orientación. En la mayoría de los casos, la estilística aparece como un arte de cámara, que ignora la vida social de la palabra fuera del taller del artista, la palabra de los anchos espacios de las plazas públicas, de las calles, de las ciudades y aldeas, de los grupos sociales, de las generaciones y las épocas. La estilística no tiene que ver con la palabra viva, sino con su preparado histológico, con la palabra lingüística abstracta que sirve a la destreza individual del artista. 11. Además, esos sonidos individuales secundarios y de orientación del estilo, separados del principal cauce social de la vida de la palabra, son tratados inevitablemente bajo un enfoque romo y abstracto, y no pueden ser estudiados en un todo orgánico con las esferas semánticas de la obra. CAPITULOPRIMERO. La estilística contemporánea y la novela. No ha existido hasta el siglo XX un modo claro de abordar los problemas de la estilística de la novela, que partiera del reconocimiento de la especificidad estilística de la palabra novelesca, de la prosa literaria. Durante mucho tiempo, la novela solo ha sido objeto de análisis abstracto ideológicos y de una valoración periodística. Se eludían totalmente los problemas concretos de la estilística o se analizaban de pasada e infundadamente. La palabra de la prosa literaria era entendida como palabra poética, en un sentido estrecho, y se le aplicaban, de manera no crítica, las categorías de la estilística tradicional, basada en la teoría de los tropos, o bien, los estudios se limitaban simplemente a las características valorativas vacías de la lengua, expresividad, plasticidad, vigor, claridad, etc., sin investir estos conceptos de algún sentido estilístico más o menos definido y racional. Por oposición al análisis abstracto ideológico, comienza a acentuarse, hacia finales del siglo pasado, el interés por los problemas concretos de la maestría artística en prosa, por los problemas técnicos de la novela y de la novela corta. Sin embargo, la situación no cambió nada en lo relativo a los problemas de la estilística, la atención se centraba casi exclusivamente en los problemas de composición, en sentido amplio, pero, al igual que antes, no existía una manera de abordar las características de la vida estilística de la palabra en la novela, y también en la novela corta. En base a principios y a la vez concretamente, una cosa no puede ir sin la otra, seguían prevaleciendo, con respecto al lenguaje, los mismos juicios de valor accidental, en el espíritu de la estilística tradicional, que, en ningún caso, llegaban a tratar de la auténtica esencia de la prosa artística. 7-8. Estaba muy difundido un característico punto de vista, que veía la palabra novelesca como si fuera un medio extraartístico, carente de toda elaboración estilística original. Al no encontrar en la palabra novelesca la esperada forma puramente poética, en sentido estrecho, se le negaba toda significación artística, considerándosela solamente un medio de comunicación neutral desde el punto de vista artístico, al igual que en el lenguaje corriente o en el científico. Ese punto de vista evita la necesidad de ocuparse de los análisis estilísticos de la novela, anula el problema mismo de la estilística de la novela, permitiendo limitarse a análisis puramente temáticos de la misma. Sin embargo, cambia la situación, precisamente en los años 20,
la palabra novelesca en prosa empieza a ocupar un lugar en la estilística. Aparecen, por una parte, una serie de análisis estilísticos concretos de la prosa novelesca, por otra, se realizan también intentos de comprender y definir de raíz la especificidad estilística de la prosa artística en su diferencia con la poesía. Pero, justamente, estos análisis concretos y esos intentos de elaboración fundada, mostraron con perfecta claridad que todas las categorías de la estilística tradicional y la concepción misma de la palabra poética, artística, que está en su base, no son aplicables a la palabra novelesca. La palabra novelesca mostró ser un banco de prueba para todo el pensamiento estilístico, que puso de relieve su estrechez y su inutilidad en todas las esferas de la vida de la palabra artística. Todos los intentos de análisis estilísticos concretos de la prosa novelesca derivaban hacia una descripción lingüística del lenguaje del novelista, o se limitaban a subrayar los elementos estilísticos individualizados de la novela, encuadrables, o que solo pa. Todavía en los años 20, V.M. Zirmunsky escribía: mientras que la poesía lírica es realmente una obra de arte literario, sometida por completo a la tarea estética mediante la elección y vinculación de las palabras, tanto desde el punto de vista semántico como sonoro, la novela de L. Tolstoy, libre en su composición verbal, no utiliza la palabra como elemento de influencia significativa desde el punto de vista artístico, sino como medio neutral o sistema de significaciones, sometido, igual que en el lenguaje práctico, a la función de comunicación, que nos introduce en el movimiento de los elementos temáticos separados de la palabra. Tal obra literaria no puede llamarse arte literario, en todo caso, no en el mismo sentido que a la poesía lírica, acerca del MCULU formal, en su volumen de artículos. De Teoría Literaria, p. 173, Academia, 1928, Leningrado. 7.4, emoticono cara sonriente. G.I. Recen encuadrables, en las categorías tradicionales de la estilística. Y, en uno y otro caso, escapaba a los investigadores el todo estilístico de la novela y de la palabra novelesca. La novela como todo es un fenómeno pluriestilístico, plurilingual y plurivocal. El investigador se encuentra en ella con unidades estilísticas heterogéneas, que algunas veces se hallan situadas en diferentes planos lingüísticos, y que están sometidas a diferentes normas estilísticas. He aquí los tipos básicos de unidades estilístico-compositivas en que se descompone generalmente el todo novelesco. Narración literaria directa del autor, en todas sus variantes. Estilización de las diferentes formas de la narración oral costumbrista, escaz. Estilización de diferentes formas de narración semiliteraria, escrita, costumbrista, cartas, diarios, etc. Diversas formas literarias del lenguaje extraartístico del autor, razonamientos morales, filosóficos, científicos, declamaciones retóricas, descripciones etnográficas, informes oficiales, etc. Lenguaje de los personajes, individualizado desde el punto de vista estilístico. Estas unidades estilísticas heterogéneas, al incorporarse a la novela, se combinan en un sistema artístico armonioso y se subordinan a la unidad estilística superior del todo, que no se puede identificar con ninguna de las otras unidades sometidas a aquella. La especificidad estilística del género novelesco reside precisamente en la unificación de tales unidades subordinadas, aunque relativamente autónomas, algunas veces, incluso plurilingual, en la unidad superior del todo. El estilo de la novela reside en la combinación de estilos, el lenguaje de la novela es el sistema de la lengua. Cada elemento diferenciado del lenguaje novelesco se define mejor por medio de la unidad estilística subordinada a la que se haya incorporado directamente, el lenguaje del personaje, individualizado desde el punto de vista estilístico, escaz del narrador, escritura, etc. Esta unidad directa determina el carácter lingüístico y estilístico, lexicográfico, semántico, sintáctico, del elemento respectivo. Al mismo tiempo, ese elemento, junto con su unidad estilística inmediata, está envuelto en el estilo del conjunto, porta su acento, participa en la estructura y en la manifestación del sentido único del todo. La novela es la diversidad social, organizada artísticamente, del lenguaje, y a veces, de lenguas y voces individuales. La estratificación interna de una lengua nacional en dialectos sociales, en grupos, argots profesionales, lenguajes de género, lenguajes de generaciones, de edades, de corrientes,
lenguajes de autoridades, de círculos y modas pasajeros, lenguajes de los días, e incluso de las horas, socialpolíticos. Cada día tiene su lema, su vocabulario, sus acentos, así como la estratificación interna de una lengua en cada momento de su existencia histórica, constituye la premisa necesaria para el género novelesco. A través de ese plurilingüismo social y del plurifonismo individual, que tiene su origen en sí mismo, orquesta la novela todos sus temas, todo su universo semántico, concreto representado y expresado. El discurso del autor y del narrador, los géneros intercalados, los lenguajes de los personajes, no son sino unidades compositivas fundamentales, por medio de las cuales penetra el plurilingüismo en la novela. Cada una de esas unidades admite una diversidad de voces sociales y una diversidad de relaciones, así como correlaciones entre ellas, siempre dialogizadas, en una u otra medida. Esas relaciones y correlaciones espaciales entre los enunciados y los lenguajes, ese movimiento del tema a través de los lenguajes y discursos, su fraccionamiento en las corrientes y gotas del plurilingüismo social, su dialogización, constituyen el aspecto característico del estilo novelesco. La estilística tradicional no conoce esa manera de combinarse los lenguajes y estilos en una unidad superior, no tiene cómo abordar el diálogo social, específico, de los lenguajes en la novela. Por eso, tampoco el análisis estilístico se orienta hacia el todo de la novela, sino solo hacia una u otra de sus unidades estilísticas subordinadas. El investigador pierde de vista el aspecto principal del género novelesco, sustituye por otro el objeto de la investigación y, en lugar del estilo novelesco, analiza de hecho, otra cosa totalmente distinta. Transcribe para el piano un tema sinfónico, orquestado. Se pueden constatar dos variantes de dicha sustitución. En la primera, se hace la descripción de la lengua del novelista, o, en el mejor de los casos, de la lengua de la novela, en lugar del análisis del estilo novelesco. En la segunda, se pone de relieve uno de 8 y los estilos subordinados, que se analiza como el estilo del conjunto. En el primer caso, el estilo está separado del género y de la obra, ya que se estudia como un fenómeno de la lengua. La unidad de estilo de la obra respectiva se transforma en unidad del lenguaje individual, dialecto individual o del habla, pero individual. La individualidad del hablante se reconoce precisamente como factor modelador del estilo, que transforma el fenómeno de la lengua, lingüístico, en unidad estilística. En este caso no nos interesa en qué dirección se desarrolla semejante tipo de análisis del estilo novelesco, si tiende a descubrir un cierto dialecto propio del novelista, es decir, su vocabulario, su sintaxis, o si revela los aspectos de la obra como un todo verbal, como enunciado. Tanto en un caso como en otro, el estilo es entendido, en el espíritu de Saussure, como individualización del lenguaje general, en el sentido de sistema de normas lingüísticas generales. La estilística se transforma de esta manera en lingüística específica de lenguajes individuales, o en lingüística de enunciados. De acuerdo con el punto de vista analizado, la unidad de estilo supone, por una parte, la unidad del lenguaje, en el sentido de sistema de formas normativas generales, y por otra, la unidad de la individualidad que se realiza en dicho lenguaje. Estas dos condiciones son verdaderamente necesarias en la mayoría de los géneros poéticos, en el verso, pero también aquí están lejos de agotar y definir el estilo de la obra. La más exacta y completa descripción del lenguaje y del discurso individual de un poeta, incluso si está orientada hacia la expresividad de los elementos lingüísticos y verbales, no alcanza a ser todavía el análisis de la estilística de la obra, porque tales elementos se refieren al sistema del lenguaje o al sistema del discurso, es decir, a ciertas unidades lingüísticas, pero no al sistema de la obra literaria, que está gobernado por leyes totalmente distintas. Pero repetimos, en la mayoría de los géneros poéticos, la unidad del sistema del lenguaje y la unidad, también la unicidad, de la individualidad lingüística y verbal, que se realiza en ella, del poeta, constituyen las premisas necesarias del estilo poético. La novela no solo no necesita de tales requisitos, sino que, como hemos dicho, la premisa de la auténtica prosa novelesca se constituye con la estratificación interna, el plurilingüismo social y la plurifonía individual de la lengua. 8.2. Por eso, la sustitución del estilo novelesco por el lenguaje individualizado del novelista, en la medida en que éste puede ser descubierto en el sistema de lenguas y tablas de la novela, es doblemente imprecisa, o bien tergiversa la esencia misma de la estilística de la novela,
o conduce inevitablemente a destacar solo los elementos de la novela que se inscriben en los límites de un sistema único de la lengua, y que expresan directamente la individualidad del autor. La totalidad de la novela, y los problemas específicos de su construcción en base a los elementos plurilinguales, plurifónicos y pluriestilísticos, que con frecuencia pertenecen a diferentes lenguas, quedan fuera del marco del sistema de tal investigación. Esas son las características del primer tipo de sustitución del objeto del análisis estilístico de la novela. No vamos a insistir acerca de las múltiples variantes del mismo, determinadas por las diferentes maneras de entender ciertos conceptos, tales como el todo del discurso, el sistema de la lengua, la individualidad lingüística y verbal del autor, y por el distinto modo de entender la relación entre estilo y lenguaje, así como también entre lingüística y estilística. A pesar de las posibles variantes de este tipo de análisis, que no conoce sino un solo lenguaje y una sola individualidad del autor que se expresa directamente en ese lenguaje, la esencia estilística de la novela escapa irremediablemente a la atención del investigador. El segundo tipo de sustitución no se caracteriza por la orientación hacia el lenguaje del autor, sino hacia el estilo de la novela. Sin embargo, ese estilo se estrecha hasta convertirse en el estilo de una de las unidades subordinadas, relativamente autónomas, de la novela. En la mayoría de los casos, el estilo novelesco se ve reducido al concepto de estilo épico, y se le aplican las correspondientes categorías de la estilística tradicional. Al mismo tiempo, solo se separan de la novela los elementos de representación épica, que son preponderantes en el habla directa del autor. Se ignora la profunda diferencia entre la representación novelesca y la puramente ética. Habitualmente, la diferencia entre novela y épica solo se percibe en el plano compositivo y temático. En otros casos se resaltan diferentes elementos del estilo novelesco, por ser característicos de tal o cual obra concreta. Así, el elemento narrativo no puede ser examinado desde el punto de vista de su plasticidad objetiva, sino desde el de su expresividad subjetiva. Se pueden resaltar los elementos de una narración costumbrista extraliteraria, escaz, o los de carácter informativo argumental, por ejemplo, en el análisis de una novela de aventuras. Finalmente, también pueden destacarse los elementos puramente dramáticos de la novela, reduciendo el elemento narrativo a una simple acotación escénica a los diálogos de los personajes novelescos. Pero, en principio, el sistema de los lenguajes está organizado en el drama de otra manera, al tener esos lenguajes otra resonancia totalmente distinta a la de la novela. No existe ningún lenguaje que pueda englobar a todos los demás lenguajes, que pueda dialogar con cada uno de ellos. No existe un segundo diálogo con capacidad de llegar más allá del argumento, no dramático. Todos esos tipos de análisis son inadecuados, no solo al estilo del todo novelesco, sino también al elemento que evidencian como esencial para la novela, porque ese elemento, sacado de la interacción con los otros, cambia su sentido estilístico y deja de ser en la novela lo que realmente era. El estado actual de los problemas de la estilística de la novela muestra de manera evidente que las categorías y métodos de la estilística tradicional, en su conjunto, son incapaces de abarcar la especificidad artística de la palabra novelesca, su vida especial. La lengua poética, la artindividualidad lingüística, la artimagen, el símbolo, el estilo épico, y otras categorías generales elaboradas y aplicadas por la estilística, así como la totalidad de los procesos estilísticos que se acercan a esas categorías, con todas las diferencias que en su comprensión hay por parte de los distintos investigadores, están igualmente orientados hacia los géneros unilingüales y monoestilísticos, hacia los géneros poéticos, en el sentido restringido de la palabra. A esa orientación exclusiva va unida una serie de particularidades y limitaciones importantes de las categorías estilísticas tradicionales. Todas esas teorías, así como la concepción filosófica de la palabra poética, que está en su base, son estrechas y limitadas, y no pueden integrar en su marco a la palabra de la prosa artística. La estilística y la filosofía de la palabra se encuentran de hecho ante un dilema, o reconocer que la novela, y, por tanto, toda la prosa literaria que gira a su alrededor, es un género no artístico. En nosotros, el estilo de la prosa artística ha sido estudiado por los formalistas, predominantemente en estos dos últimos aspectos, es decir, o se han estudiado los elementos de la narración directa, por ser los más característicos de la prosa, /maum, o los informativos, pertenecientes al argumento, S. B. Kachowski. 84.
o cuasi artístico, o revisar radicalmente la concepción de la palabra poética que está en la base de la estilística tradicional y que determina todas sus categorías. Sin embargo, ese dilema no es aceptado por todos, ni mucho menos. La mayoría de los investigadores no se inclina hacia una revisión radical de la concepción filosófica principal de la palabra poética. En general, muchos de ellos no ven ni aceptan las raíces filosóficas de la estilística y de la lingüística, de que se ocupan, y eluden todo principio filosófico. En general, no ven el problema de los principios en la palabra novelesca más allá de observaciones estilísticas y de descripciones lingüísticas aisladas e incompletas. Otros, más preocupados por los fundamentos, se sitúan, en cuanto a la comprensión del lenguaje y del estilo, en el terreno del individualismo consecuente. Buscan en el fenómeno estilístico, antes que nada, la expresión directa de la individualidad del autor, cosa que no propicia en nada la posible revisión, en la dirección necesaria, de las principales categorías estilísticas. No obstante, también es posible la siguiente solución de principio a nuestro dilema. Podemos recordar la olvidada retórica, en cuya jurisdicción estuvo toda la prosa artística durante siglos. Pues, devolviendo a la retórica sus antiguos derechos, puede mantenerse la antigua concepción de la palabra poética, restituyendo a las formas retóricas todos los elementos de la prosa novelesca que no caben en el lecho de Procusto de las categorías estilísticas tradicionales. En tiempos, tal solución al dilema fue propuesta entre nosotros, de manera consecuente y fundada, por G. G. Speth. Este autor excluía por completo del dominio de la poesía a la prosa artística y su principal realización, que es la novela, y la situaba entre las formas puramente retóricas. He aquí lo que dice G. G. Speth sobre la novela: el conocimiento y la comprensión del hecho de que las formas que en tempo raneas de propaganda moral, novela, no son formas de creación poética, sino composiciones puramente retóricas, chocan inmediatamente, por lo visto, con el obstáculo difícilmente superable de la opinión general, que reconoce que la novela tiene, no obstante, una cierta significación estética. Speth rechaza categóricamente toda significación estética de la novela. La novela es para él un género retórico extraliterario, una forma moderna de propaganda moral. Solo la palabra poética, en el sentido señalado, posee atributos artísticos. Un punto de vista análogo era también el sostenido por V. Vinogradov en su libro sobre la prosa artística, al remitir el problema de la prosa artística a la retórica. Coincidiendo en las principales definiciones filosóficas de lo poético y de lo retórico con el punto de vista de Speth, Vinogradov, sin embargo, no fue tan consecuente. Consideraba la novela como una forma sincrética, mixta, una formación híbrida, y admitía la presencia de elementos puramente poéticos junto a los retóricos. Este punto de vista, erróneo en su conjunto, que excluye definitivamente del marco de la poesía a la prosa novelesca, considerada como una formación puramente retórica, tiene sin embargo un mérito indiscutible. Contiene el reconocimiento de principio, argumentado, de la inadecuación de toda la estilística contemporánea a su base filosófico-lingüística, a las particularidades específicas de la prosa novelesca. La apelación a las formas retóricas tiene, luego, una gran significación heurística. La palabra retórica, tomada como objeto de estudio en toda su auténtica diversidad, no puede dejar de tener una influencia seriamente revolucionaria en la lingüística y la filosofía del lenguaje. En las formas retóricas, abordadas correctamente y sin prejuicios, se descubre con gran claridad externa los aspectos propios a toda palabra, la dialogización interna de la palabra y los fenómenos que la acompañan, que hasta entonces no habían sido tomados suficientemente en consideración, ni se había entendido el gigantesco peso específico que tienen en la vida de la lengua. En esto reside la importancia general metodológica y heurística para la lingüística de las formas retóricas. P. 215. VVV sobre la prosa artística, ed. GIZ, 1930, pp 75 a 106, Moscú, Leningrado. 8.6. Igualmente grande es la importancia de las formas retóricas para la comprensión de la novela. Toda la prosa artística y la novela guardan un estrecho parentesco genético con las formas retóricas. Y en toda su evolución posterior, la novela no ha dejado de estar en estrecha interacción, tanto pacífica como violenta,
con los géneros de la retórica viva, publicística, moral, filosófica, etc., interacción que tal vez no ha sido menor que la que ha tenido con otros géneros literarios, épicos, dramáticos y líricos. Pero en esa correlación ininterrumpida, la palabra novelesca ha conservado su especificidad cualitativa, y no es reducible a la palabra retórica. La novela es un género literario. La palabra novelesca es palabra poética, pero que no se inscribe realmente en los límites de la concepción que en la actualidad se tiene de esta. En la base de tal concepción se hallan algunas premisas limitativas. La concepción misma, en el proceso de su formación histórica, desde Aristóteles hasta nuestros días, se orientaba hacia ciertos géneros oficiales y estaba ligada a ciertas tendencias históricas de la vida ideológica literaria. Por eso, toda una serie de fenómenos quedaron fuera de su horizonte. La filosofía del lenguaje, la lingüística y la estilística, postulan una actitud simple y directa del hablante ante su lenguaje singular, único, y la concreción simple de ese lenguaje en el enunciado en monólogo del individuo. En lo fundamental, no conocen sino dos polos de la vida del lenguaje, entre los que se encuentran todos los fenómenos lingüísticos y estilísticos que les son accesibles, el sistema del lenguaje único y el del individuo que utiliza ese lenguaje. Las diversas orientaciones de la filosofía del lenguaje, de la lingüística y de la estilística en distintas épocas, y en estrecha relación con los variados estilos poéticos e ideológicos concretos de esas épocas, han introducido diferentes matices en conceptos tales como el sistema de la lengua, el enunciado monológico y el individuo hablante, pero ha permanecido constante su contenido principal. Ese contenido básico se halla condicionado por los destinos históricos sociales concretos de las lenguas europeas, por los de la palabra ideológica, y por problemas históricos especiales, solucionados por la palabra ideológica en ciertas esferas sociales y en ciertas etapas de su evolución histórica. 87. Tales destinos y problemas no solo determinaron variaciones de género en la palabra ideológica, sino también ciertas orientaciones verbales e ideológicas, y, finalmente, una determinada concepción filosófica de la palabra, especialmente de la palabra poética, que se estableció en la base de todas las corrientes estilísticas. En ese condicionamiento de las principales categorías estilísticas por ciertos destinos y problemas históricos de la palabra ideológica, reside la fuerza de las categorías respectivas, pero también, al mismo tiempo, su carácter limitado. Tales categorías fueron generadas y modeladas por las fuerzas históricas del proceso de formación verbal e ideológico de ciertos grupos sociales, eran la expresión teórica de esas eficaces fuerzas, creadoras de la vida del lenguaje. Tales fuerzas son las fuerzas de unificación y centralización del universo ideológico verbal. La categoría del lenguaje único es expresión teórica de los procesos históricos de unificación y centralización lingüística, expresión de las fuerzas centrípetas del lenguaje. El lenguaje único no viene dado, sino que de hecho se impone siempre, y se opone al pluralismo real en todo momento de la vida del lenguaje. Pero, al mismo tiempo, es real en tanto que fuerza que trasciende ese plurilinguismo, poniéndole ciertas barreras que aseguran el máximo entendimiento recíproco, que cristaliza en una unidad real, aunque relativa, del lenguaje hablado, usual, predominante y del lenguaje literario, del lenguaje correcto. El lenguaje único común es un sistema de normas lingüísticas. Pero tales normas no son un imperativo abstracto, sino fuerzas creadoras de la vida del lenguaje que sobrepasan el plurilingüismo, unifican y centralizan el pensamiento ideológico literario, crean, dentro de la lengua nacional plurilingüe, un núcleo lingüístico duro y estable del lenguaje literario oficial, reconocido, o defienden el lenguaje ya formado de la presión creciente del plurilingüismo. No tomamos en consideración el mínimo lingüístico abstracto del lenguaje común, en el sentido de sistema de formas elementales, de símbolos lingüísticos, que asegura un mínimo de comprensión en la comunicación práctica. No consideramos el lenguaje como un sistema de categorías gramaticales abstractas, sino como un lenguaje saturado ideológicamente, como una concepción del mundo, e, incluso, como una opinión concreta que hace gura un máximo de comprensión recíproca en todas las esferas de la vida ideológica. Por eso, el lenguaje único es expresión de las fuerzas de unificación y centralización ideológico-literarias concretas que se desarrollan en indisoluble relación con los procesos de centralización político-social y cultural.
la poética de Aristóteles, la de Agustín, la poética eclesial medieval de la lengua única de la verdad, la poética de la expresión cartesiana del neoclasicismo, el universalismo gramatical abstracto de Leibniz, la idea de la gramática universal, el ideologismo concreto de Humboldt, expresan, aun con todas las diferencias de matiz, las mismas fuerzas centrípetas de la vida social, lingüística e ideológica, sirven al mismo objetivo de centralización y unificación de las lenguas europeas. La victoria de una lengua, dialecto, predominante, la eliminación de otras, su esclavización, la educación a través de la palabra auténtica, la instrucción de los bárbaros y de las capas sociales bajas en el lenguaje único y de la cultura y de la verdad, la canonización de los sistemas ideológicos, la filología con sus métodos de estudio y aprendizaje de las lenguas muertas, y, de hecho, como todo lo que está muerto, unitarias, la lingüística indoeuropea que restablece una sola lengua matriz, común a la multitud de lenguas, ha determinado, todo ello, el contenido y la fuerza de la categoría del lenguaje único en el pensamiento lingüístico y estilístico, así como su papel creador, generador de estilos, en la mayoría de los géneros poéticos, formados en el mismo cauce que las fuerzas centrípetas de la vida ideológico-verbal. Pero las fuerzas centrípetas de la vida del lenguaje, encarnadas en el lenguaje único, actúan dentro de un plurilingüismo efectivo. La lengua, en cada uno de los momentos de su proceso de formación, no solo se estratifica en dialectos lingüísticos en el sentido exacto de la palabra, según los rasgos de la lingüística formal, especialmente los fonéticos, sino también, y ello es esencial, en lenguajes ideológicos sociales, de grupos sociales, profesionales, de género, lenguajes de las generaciones, etc. Desde este punto de vista, el mismo lenguaje literario solo es uno más entre los lenguajes del plurilingüismo, que, a su vez, está estratificado en lenguajes, de géneros, de corrientes, etc. Esa estratificación efectiva y el plurilingüismo, no solo constituyen la estática de la vida lingüística, sino también su dinámica. La estratificación y el plurilingüismo se amplifican y se profundizan durante todo el tiempo en que está viva y evoluciona la lengua, junto a las fuerzas centrípetas actúan constantemente las fuerzas centrífugas de la lengua, a la vez que la centralización ideológico-verbal. Con la unificación se desarrolla ininterrumpidamente el proceso de descentralización y separación. Cada enunciado concreto del sujeto del habla representa el punto de aplicación tanto de las fuerzas centrípetas como de las centrífugas. Los procesos de centralización y de descentralización, de unificación y de separación, se cruzan en aquel enunciado que no solo es suficiente para su lenguaje, sino también para su realización verbal individualizada, así como para el plurilingüismo, por ser partícipe activo en este. La participación activa de cada enunciado en el marco del plurilingüismo vivo determina el carácter lingüístico y el estilo del enunciado, en la misma medida que su pertenencia al sistema normativo centralizador del lenguaje único. Cada enunciado está implicado en el lenguaje único, en las fuerzas y en las tendencias centrípetas, y, al mismo tiempo, en el plurilingüismo social e histórico, en las fuerzas centrífugas, estratificadoras. Ese es el lenguaje de un día, de una época, de un grupo social, de un género, de una corriente, etc. De cada enunciado se puede hacer un análisis completo y amplio, descubriéndolo como unidad contradictoria, tensa, de dos tendencias opuestas de la vida lingüística. El medio auténtico del enunciado, en el que vive y se está formando, es el plurilingüismo dialogizante, anónimo y social como lenguaje, pero concreto, saturado de contenido y acentuado, en tanto que enunciado individual. Al mismo tiempo que se iban desarrollando las variantes principales de los géneros poéticos en la corriente de las fuerzas unificadoras, centralizadoras, centrípetas, de la vida ideológico-verbal, se han formado históricamente la novela y los géneros literarios en prosa que gravitan a su alrededor, en la corriente de las fuerzas descentralizadoras, centrífugas. A la vez que resuelve la poesía, en los altos círculos ideológicos sociales oficiales, el problema de la centralización cultural, nacional, política, del mundo ideológico verbal, en las capas bajas, en los escenarios de las bearracas y ferias, suena el plurilingüismo de los payasos, la ridiculización de lenguas y dialectos. Evoluciona la literatura del fabliau y de las comedias satíricas, de las canciones de calle, de los proverbios y los chistes. No existía en este caso ningún centro lin. 90. Guístico,
pero se desarrollaba un juego vivo a través de los lenguajes de los poetas, estudiosos, monjes, caballeros, etc. Todos los lenguajes eran máscaras y no existía un rostro auténtico, indisputable, de la lengua. El plurilingüismo organizado en tales géneros inferiores no era tan solo un plurilingüismo simple, referido al lenguaje literario reconocido, en todas sus variantes de género, es decir, referido al centro lingüístico de la vida ideológico-verbal de la nación y de la época, sino que se concebía como opuesto a él. El plurilingüismo estaba orientado, de manera paródica y polémica, contra los lenguajes oficiales de la contemporaneidad. Era un plurilingüismo dialogizado. La filosofía de la lengua, la lingüística y la estilística, nacidas y formadas en la corriente de las tendencias centralizadoras de la vida de la lengua, han ignorado ese plurilingüismo dialogizado, que daba forma a las fuerzas centrífugas de la vida de la lengua. Por eso no les era accesible la dialogización lingüística, determinada por la lucha entre puntos de vista sociolingüísticos y no por el conflicto intralingüístico de las voluntades individuales y cero de las contradicciones lógicas. Por lo demás, tampoco el diálogo intralingüístico, dramático, retórico, cognitivo y usual, ha sido estudiado, hasta tiempos recientes, desde el punto de vista lingüístico y estilístico. Puede decirse sin reservas que el aspecto dialogístico de la palabra y todos los fenómenos relacionados con él han quedado, hasta no hace mucho, fuera del horizonte de la lingüística. En lo que se refiere a la estilística, hay que decir que ha sido totalmente sorda al diálogo. Concebía esta la obra literaria como un todo cerrado y autónomo, cuyos elementos constituían un sistema cerrado, que no suponía nada fuera de sí mismo, ningún otro enunciado. El sistema de la obra estaba concebido por analogía con el sistema del lenguaje, que no puede encontrarse en interacción dialógica con otros lenguajes. La obra en su conjunto, sea cual sea desde el punto de vista estilístico, es un monólogo autosuficiente y cerrado del autor, que, fuera de su marco, no presupone más que un oyente pasivo. Si hubiéramos representado la obra como réplica de cierto diálogo, cuyo estilo vendría definido por su relación con otras réplicas de ese diálogo, en el conjunto de la conversación, no existiría en ese caso, desde el punto de vista de la estilística tradicional, una manera adecuada de abordar tal estilo dialogizado. Los fenómenos de ese género, expresados más categórica y claramente el estilo polémico, paródico, irónico, son generalmente calificados como fenómenos retóricos y no como fenómenos poéticos. La estilística encierra todo fenómeno estilístico en el contexto en forma de monólogo del respectivo enunciado, autónomo y cerrado, como si lo encarcelara en el interior de un solo contexto. Tal enunciado no puede tener ninguna correspondencia con otros enunciados, no puede realizar su significación estilística en interacción con los demás, porque se ve obligado a agotarse en su propio contexto cerrado. Sirviendo a las grandes tendencias centralizadoras de la vida ideológico-verbal europea, la filosofía de la lengua, la lingüística y la estilística buscaron, en primer lugar, la unidad en la diversidad. Esa exclusiva orientación a la unidad en el presente y en el pasado de la vida de los lenguajes, centró la atención del pensamiento filosófico-lingüístico en los aspectos más estables, firmes, invariables y monosemánticos de la palabra, antes que en sus aspectos fonéticos, porque estaban más alejados de las esferas semántico-sociales, cambiantes, de la palabra. La conciencia de la lengua, real, saturada desde el punto de vista ideológico, implicada en un plurilingüismo real, quedó al margen de las preocupaciones de los investigadores. La misma orientación a la unidad hizo que fuesen ignorados todos los géneros verbales, costumbristas, retóricos, de la prosa literaria, portadores de tendencias descentralizadoras de la vida del lenguaje o, en todo caso, implicados sustancialmente en el plurilingüismo. La expresión de esa conciencia de la diversidad y pluralidad de lenguajes en las formas y fenómenos específicos de la vida verbal, quedaron sin ninguna influencia digna de tenerse en cuenta en el pensamiento lingüístico y estilístico. Por eso, la percepción específica de la lengua y de la palabra, que había encontrado su expresión en las estilizaciones, en el escaz, en las parodías, en las variadas formas de enmascaramiento verbal, de habla alusiva, y en las formas artísticas más complejas de organización del plurilingüismo, de orquestación de los temas a través del lenguaje en todos los característicos y profundos modelos de la prosa novelesca, en Grimmelshausen, Cervantes, Rabelais, Fielding, Smollett.
Stern y otros, no podía ser objeto de una interpretación teórica ni de una calificación adecuadas. Los problemas de la estilística de la novela conducen inevitablemente a la necesidad de abordar una serie de cuestiones de principio de la filosofía de la palabra, relacionadas con aquellos aspectos de la vida de la palabra que casi no han sido esclarecidos. 92. Por el pensamiento lingüístico y estilístico, la vida y el comportamiento de la palabra en el universo plurilingüístico. CAPITUL o 2. La palabra en la poesía y en la novela. Fuera del horizonte de la filosofía del lenguaje, de la lingüística y de la estilística, que se creó en base a estas, quedaron casi todos los fenómenos específicos de la palabra, determinados por su orientación dialogística entre enunciados ajenos en el marco de ese lenguaje, dialogización tradicional de la palabra, entre los demás lenguajes sociales, en el marco de la misma lengua nacional, y finalmente, entre las demás lenguas nacionales dentro del marco de la misma cultura, del mismo horizonte socio-ideológico. 7. Es verdad que esos fenómenos empezaron a llamar la atención de lingüistas y estilistas en los últimos decenios, pero se estaba lejos de entender la importante y amplia significación de los mismos en todas las esferas de la vida de la palabra. La orientación dialogística de la palabra entre palabras ajenas, de todos los grados y todos los tipos de extrañamiento, crea en la palabra nuevas y esenciales posibilidades artísticas, su artisticidad como prosa, que encuentra en la novela expresión plena y profunda. Vamos a centrar nuestra atención en las diferentes formas y grados de orientación dialógica de la palabra, y en las especiales posibilidades artísticas de la prosa literaria. Según el pensamiento estilístico tradicional, la palabra solo se conoce a sí misma, es decir, su contexto, a su objeto, su expresión directa y su lenguaje unitario y único. A la otra palabra que queda fuera de su contexto solo la conoce como palabra neutra de la lengua, como palabra de nadie, como simple posibilidad del habla. En la concepción de la estilística tradicional, la palabra directa, orientada hacia el objeto, solo encuentra la oposición del objeto mismo, su carácter inagotable, la característica de no poder ser expresado plenamente a través de la palabra, pero no a. La lingüística solo conoce de las recíprocas influencias mecánicas, conscientes, y de la mezcla de lenguajes, que se reflejan en los elementos lingüísticos abstractos, fonéticos y morfológicos.